Bien, entonces, vamos a arrancar aquí una vez. Lo primero que les quiero mostrar es, vamos a hablar aquí de la imagen que les compartí, que muchos me preguntaron como que, "Ey, ¿cómo se lee eso?" Ahí sí ven el gráfico, ¿verdad? ¿Qué dice ahí? ICM, ok, bien. Bueno, ok, entonces, este gráfico, por ejemplo, se encarga prácticamente, una interpretación es si la Fed puede romper la economía controlándola, prácticamente. O sea, ese es el resumen. Para entender este tipo de gráfico que es el ICM, ¿sí? Lo que determina la inflación, la estanflación de todo el mercado, ¿sí? Lo que es el inflation, stagflation market. Entonces, eso es lo que hace referencia. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que si nos dice más o menos qué tan lejos estamos de qué tan lejos o cerca de una estanflación y qué tan cerca estamos de una inflación. Entonces, por ejemplo, si la Fed, con lo que pasó, miren, ¿ustedes se acuerdan que cada vez que subían las tasas de interés, pero la inflación era alcista, Bitcoin subía y los índices subían? Yo le dije, va a llegar el momento donde va a bajar la inflación y van a subir las tasas de interés y va a ser negativo para el mercado. Eso es prácticamente las políticas de la Fed, porque es que no se puede manejar de la misma manera el mercado con una inflación alta y las tasas de interés subiéndolas que con la inflación bajando y subiendo las tasas de interés. Entonces, eso es lo que mide en este momento. Entonces, ¿qué pasa? Que esto se interpreta como que si la Fed puede romper la economía tratando de controlar la inflación. Entonces, obviamente es una evidencia de lo que está sucediendo. Cada vez que el mercado trata de controlar, perdón, cada vez que la Fed trata de controlar la inflación, es donde todo el capital se acumula de manera negativa. Es decir, toda esta acumulación que vemos en la parte superior derecha es para más bien acumular, bueno, aparte de que es una acumulación, se encarga simplemente es de que todo el capital que tienen los índices está preparado para venderse, mucho más. Sí, o sea, está cayendo y todo el mundo está viendo que esto está cayendo. Perdón, todo el mundo está viendo que los índices están cayendo, pero se está acumulando más capital para vender con más fuerza. ¿Sí? Entonces, obviamente un proceso de desviación estándar. Y ahorita vamos a ver más o menos de qué se encarga del proceso de desviación estándar. Ahora, el otro eh, que nosotros tenemos acá son los ciclos de endurecimiento, ¿sí? Lo que yo les llamo el quantitative tightening, que es el ajuste cuantitativo. ¿Sí? De ese sí lo han oído hablar, que es cuando la Fed prohíbe las impresiones y todo este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo podemos interpretar eso? Digamos que todo lo que pasó después del COVID 2020, que fue cuando se empezaron a hacer el quantitative easing, la impresión, a dar estímulos y todo, eso empezó a afectar y a tomar, digamos que, decisiones macroeconómicas en el 2021, ¿sí? Todo lo que fue del 2021 fue basado en que los bancos centrales, digamos, no normalizaron un proceso de ajuste cuantitativo temporal. Es decir, se podían dar ajustes, se podían dar estímulos, pero a través del control. Al contrario, lo que hicieron fue imprimir muchísimo más, ¿sí? Y ahorita estamos en un proceso donde se inicia la recesión. No sé si vieron por ahí el gráfico. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora se hace un ajuste cuantitativo, pero el ajuste cuantitativo se expresa en la unión de toda esta acumulación. Es como decir, es donde llega la estación de todos los problemas. Y a partir de aquí, ¿sí? Que es donde la media base, donde comienza un ciclo trimestral, un ciclo anual. Entonces, cuando eso arranca, se dice que es demasiado tarde. Es decir, las decisiones se tomaron muy tarde. Y para volver a los días o al punto de reacción al alza, eso puede pasar muchos años, ¿sí? Que es lo que se llama con la gran recesión que viene en camino. Vamos a aceptar por aquí. Esto que les estoy mostrando. Ahora,
tenemos el ajuste cuantitativo, pero también nosotros tenemos la recesión del SP500, ¿sí? Que es donde de verdad comienza la verdadera recesión. Obviamente, si nosotros vemos toda la historia, desde el 1923 hasta el 2020, vamos a ver dónde va a quedar el 2023, que es la línea negra esta que nosotros podemos ver acá. ¿Quién se acuerda cuándo fue, por lo menos, qué pasó en el 29? ¿Quién se acuerda de 1920? Bueno, lo que ha leído de 1929. El crack. La, ajá, ok. Bueno, la depresión está todos, todos los días está la depresión. Pero, mira que la Gran Depresión prácticamente son las líneas que van al alza, ¿sí? Es cuando el mercado se coloca que es inevitable invertir, que es inevitable producir, que es inevitable imprimir, que es inevitable hasta consumir, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que toda la economía se colapsa, no se puede consumir, no se puede producir, no se puede vender, no se puede comprar, no se puede imprimir, no se puede hacer nada. Entonces, ahorita el mercado del SP500 está en un dilema, que yo ayer en el análisis privado con los muchachos se los expliqué. ¿Cuál era la fecha en la que estamos? ¿Cuál era la comparación, la estructura y la similitud que tiene con los ciclos? Perdón, con el gráfico, la estructura que ha tenido el mercado del SP500 en años pasados. Entonces ahorita, ¿sí? ¿Qué pasa? Que mientras esto más sube, la recesión tiene más probabilidad de, es decir, de que se dé, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí el comienzo de una recesión. Se acumula toda la cantidad de problemas económicos, geopolíticos, macroeconómicos, sociales, culturales, todo este colapso, toda esta aglomeración que vemos aquí en este índice de desempleo, ¿sí? Cada vez que se encuentra ligado a cero, cada vez que esté más cerca de cero, ya sea de manera negativa o de manera positiva, cuando se acerca a cero y hay acumulación, es cuando en verdad comienza la verdadera depresión y perdón, la verdadera recesión. ¿Sí? Y ahora, dependiendo de cuán lejos o cuán cerca estemos a cero, es la gravedad. Por ejemplo, si nosotros vemos el movimiento actual, esto sube agresivamente porque había mucha impresión de dinero, ¿no? Y a la gente digamos que no le pegó mucho, pero a medida que va bajando, obviamente el sistema económico se va colapsando. Y ahorita, miren que tenemos todo lo que es el 2022 pegado a cero. Entonces, mientras más pegado a cero estemos, es más grave el asunto. ¿Sí? Obviamente hay síntomas eh, de flexibilidad, que la flexibilidad la determina si es por diciembre, si es por vainas políticas, si vienen avances políticos. Otra de las cosas que pueden ser es que el desempleo disminuya, ¿sí? Que las tasas de interés disminuyan con una inflación baja. Es decir, en vez de aumentar las tasas de interés, mientras baja la inflación, es bajar las tasas de interés, pero que la inflación esté baja, ¿sí? O por lo menos que la inflación esté alta, ¿sí? Y las tasas de interés las estén subiendo, como pasó hace un par de meses o de semanas. Pero aquí, por ejemplo, mientras más se acerque a cero, es más. O sea, tienen que pasar dos factores, que se acerque a cero por mucho tiempo, es decir, 2, 3 meses seguidos, ¿sí? Donde la inflación suba o se mantenga igual, que se acerque a cero y adicional a eso, que todo el problema geopolítico macroeconómico esté colapsado, es decir, esté como consolidado, no salga de aquí. Entonces ahí es el verdadero movimiento del inicio de una recesión. Entonces, ya después que les he mencionado esto, vamos a ir a revisar lo que les comentaba ayer a uno de los muchachos. Crash económico, sí, más o menos de ese tipo. Entonces voy a buscar aquí, eh, bueno, yo lo tengo por este lado, perdón. Vamos a verlo aquí. Yo les mencionaba a los muchachos, vamos a buscar por aquí en este punto, el VIX, déjenme buscar aquí, no lo consigo ahora. Ok, el iShield, vamos a dejarlo aquí. Y nos vamos al gráfico mensual, por ejemplo. Vamos a dejarlo aquí, lo que pasa es que no quiero borrar todo esto. Vamos a buscar el SPX mejor. SPX.
Bueno, aquí, entonces aquí tenemos el SPX, que es lo que les decía a los muchachos. Vamos a borrar todo esto y les voy a mencionar algo. Primero, al corto plazo. Yo se los expliqué ayer, pero bueno, no sé si el que se sienta aburrido, al menos y no lo entendió, lo va a volver a escuchar un segundo. Miren, resulta que el mercado, esto ya en la parte fuera de lo fundamental, en la parte técnica, lo que es el gráfico como tal. Saben que los mercados se mueven por imbalance, se mueven por order block, se mueven por liquidez, ¿sí? Y cada vez que el mercado tiene una reacción al alza, ¿sí? Sea agresiva o no agresiva, de repente el mercado tiene un velazo muy fuerte, ¿sí? Pero el mercado nunca va a rebalancear, que es lo que le llaman, ¿no? Entonces, en este punto, por ejemplo, cuando nosotros vemos que el mercado en gráficas, en cualquier temporalidad sirve, ¿no? Pero cuando nosotros vemos que el mercado de repente tiene un arranque muy fuerte en una vela y la vela anterior o el mercado nunca fue capaz de venir a buscar el 50% de esa vela, ¿sí? Eso se considera un imbalance o se considera un gap. El mercado tarde o temprano tiene que ir a buscarlo. Entonces, en este punto, nosotros vamos a buscar simplemente una repetición del mercado por estructura, ¿no? Entonces, vamos a este punto. La zona actual. Se lo explicaba ayer a los muchachos que se unieron, bueno, al análisis privado. Nosotros las velas que tienen arranque fuerte, que tienen un impulso muy fuerte, es esta, que es cerca a la zona actual, ¿sí? Y tenemos esta, que es también cerca a la zona actual. Entonces yo les decía que si nosotros tomamos la zona de imbalance de la vela, es decir, el cuerpo de la vela, de cuerpo a cuerpo, aquí, vamos a verlo aquí, nosotros vamos a ver que si medimos el 50% de la vela, de cuerpo a cuerpo, el mercado solamente tocó el 38%, es decir, de esta vela que está acá. ¿Sí? Él ya debe buscar mínimo un 50%, no un 38%. Si ella busca el 38, deja un gap todavía abierto de esta zona. Entonces, sí, por mucho que suba el mercado, él puede venir a tocar, hacer, rellenar esta parte y volver a caer. ¿Sí? Pero entonces el verdadero imbalance tiene que ser no al 100% de la vela, pero sí un 70, un 60% de la vela. Entonces, abre la puerta a que haya mucho más caída. Y todavía sabiendo que aquí en esta zona, por ejemplo, de cuerpo a cuerpo, en esta zona tenemos una vela y una zona que no ha venido a buscar la liquidez que hay en el 50% y el 61% de esta zona. Que si yo la marco, aquí por ejemplo, de aquí a aquí, ¿sí? Eh, ¿Cómo esto se pudiese invalidar? Se hubiese invalidado si esta vela hubiese hecho esto. Viene a retroceder, busca la zona y se va. ¿Sí? Eso se hubiese invalidado. Entonces, ¿qué pasa? Que nos viene solamente a cubrir esta zona. El mercado toma como un impulso A, retrocede en B, en C, perdón, y sigue subiendo. ¿Qué es lo que pudiese haber pasado aquí, esta zona? Retrocede aquí y aquí toma nuevo impulso. Pero como hay un gap muy fuerte que no cubre la mitad de la vela, o un imbalance, pues el mercado va a tratar de buscarlo. Y eso no lo vamos a ver solamente aquí. Eso lo vamos a ver a través de esta, por ejemplo, este soporte dinámico que hay aquí, o este soporte tendencial, vamos a ponerlo así, esta zona, por ejemplo. Vamos a mover de esta manera, ¿sí? Y esto ha pasado en todo lo que es la zona de este soporte tendencial, donde ha dejado mechas cada vez más fuertes. Y las mechas lo ha dejado cada vez que se forma un imbalance. Entonces, por ejemplo, aquí hay un suelo y hay un imbalance, ya le voy a decir. Aquí hay otro suelo y hay un imbalance. Aquí pasó lo mismo, aquí pasó lo mismo y aquí va a pasar lo mismo. Pero vamos a llevarlo ahora a nivel macro, ¿sí? Ahora, ¿dónde lo quiero llevar? Lo primero que quiero que veamos es esta zona, por ejemplo. Aquí, cuando el mercado tuvo un arranque fuerte, voy a borrar esto, a borrar esto, a borrar esto. Cuando el mercado tuvo un arranque fuerte, fue en esta vela que está acá. Vamos a llevarla aquí. Esta, es decir, esta velita que nosotros estamos viendo en este punto. Cuando el mercado se va, miren que tiene un movimiento agresivo, luego un pequeño retroceso, pero es incapaz de venir a buscar la mitad de la vela. Entonces el mercado tarde o temprano tiene que venir a repetir este movimiento. Entonces si yo mido, por ejemplo, el 50% de la vela, de aquí a aquí, ¿sí? Aquí era tarde o temprano el mercado tendría que venir en este punto. Es decir, por lo menos el 50% o el 61%. ¿Sí? Entonces si nosotros venimos y medimos
el soporte, es decir, todo este punto, nosotros venimos al soporte, cada vez que se haya formado, miren, cada vez que se ha formado una zona de imbalance macro, el mercado lo rompe dejando mechas. Aquí hay una zona de imbalance, el mercado lo rompe dejando mechas. Y aquí apenas se está formando una zona de imbalance. Entonces, el mercado en esta zona, en el análisis mensual, obviamente viene, rompe todos los stops, porque la gente dice, bueno, aquí hay un soporte, voy a colocar mi entrada en ese soporte, pero tarde o temprano el mercado te va a sacar. De hecho, si nosotros lo bajamos a la zona semanal, pues, se va a ver mucho mejor. Mira, aquí. Acuérdense de que este es el 50% de la vela mensual. Y si nosotros lo llevamos todavía al soporte semanal, ¿sí? Aquí en esta zona del soporte todavía deja una caída de un 7.40%, que ahí cualquier stop lo va a sacar, porque nadie va a soportar un 7.4% apalancado en un análisis semanal. Entonces aquí vamos a ir limpiando la zona de imbalances de la semana. Pues, por ejemplo, en el análisis semanal vamos a medir si aquí en este punto cubre el 50%. Aquí esta zona. Perdón. De aquí a aquí. A ver. De ahí a ahí cubre el 50%. Lo toca y se va. Por eso hace este pullback o este retroceso. ¿Sí? Pero aquí el mercado tiene que venir a buscar el mensual que arranca en esta zona. Pues estamos hablando de la macroeconomía. Y aquí pues miren los gaps que deja el mercado. Una caída brutal y agresiva. Ahora vámonos a la zona actual. eh, Aquí, en este punto, por ejemplo, donde tenemos otro imbalance. Y igual rompe el soporte, no necesariamente tiene que hacer un suelo en el soporte. Entonces yo aquí, por ejemplo, en el análisis semanal, yo voy a marcar, este es mi soporte. Por ejemplo, aquí, esta parte es mi soporte. Y el mercado arranca agresivamente en esta zona. De aquí para acá no hay ninguna vela que cubra este gap o este imbalance que está aquí. Entonces yo vengo y marco el cuerpo de la vela del imbalance, que es en esta zona. Y el mercado tarde o temprano la va a buscar, pero siempre rompe el soporte y después de ahí es que el mercado salta. Bueno, entonces vamos a llevar una estadística. Después que rompe el soporte, ahí tienen un 5% más. Vamos a aceptar aquí, aquí. Entonces nos vamos, ahora sí nos vamos a ir a la parte de la zona actual. Por ejemplo, en esta zona miren que está fuera, aquí está fuera del soporte tendencial. A ver. Aquí está fuera del soporte tendencial, esta parte, que es la que menos nos interesa, pero el movimiento sigue siendo importante. O sea, aquí, por ejemplo, donde yo tengo el imbalance, este es el soporte, vamos a poner el soporte aquí, esta es la zona de soporte, esta es la zona de soporte, esta es la área de invalidación o de stop hunt, y el mercado fue incapaz de venir a buscar esta área. Ah, pero si yo mido el imbalance, que es de aquí a aquí, donde me cubre el gap o la zona de imbalance, ahí no llega, esta vela no llega ni siquiera al 50% de la vela, es decir, esta, aquí no llega al 50% de la vela. Entonces yo marco el gap que hay del cubrimiento de la vela a la vela anterior. Y este es el hueco que hay. El mercado aquí simplemente viene, busca la zona de imbalance y se va. Pero esta es la zona que menos me interesa porque aquí estamos en un año que no es volátil. Acuérdense que el Nasdaq, el SP 500, el Dow Jones, tienen una zona de movimiento o un periodo, un ciclo de cada 2 años. ¿Sí? Y ahorita estamos en el año par. Es decir, después del 16, 2016, 18, 2022 es el año, es como decir el halving de los índices. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, no me interesa porque yo ahorita quedo fuera de la zona de soporte. Entonces esto me dice a mí que hay un comportamiento que cada vez que se encuentra con un imbalance, lo más probable es que siga bajando un poco más. Entonces vamos a volver a esta zona, que es la crisis, las crisis financieras más grandes que ha tenido el mercado en el último ciclo, por ejemplo. Estamos en el 2000, las .com, y en el 2008, que fueron las subprime. ¿Sí? Entonces, en la subprime, ustedes van a ver que el mercado daba caídas fuertes y lo tomaron como suelo, el mercado recuperaba un 30%, otra caída fuerte y recuperaba un 30% y caía cada vez más agresivo. Y así pasó en mucho tiempo. Y así pasó en el 29, así pasó en varios, miren aquí, en el 28-29. Prácticamente los mismos movimientos. Sí, obviamente aquí hay que cambiarlo para que se vea de una manera más lineal en esta zona. Pero aquí
Por ejemplo, hablando del 29, esta es el área de soporte o el área de imbalance. Vamos, si hacemos el ejercicio, se van a ir dando cuenta. Por ejemplo, aquí, esta era el área de imbalance. Y el área de imbalance es esta zona. En el análisis semanal del SP500 es lo que pasó en la crisis del 29, en la Gran Depresión. ¿Sí? Esto es la zona de imbalance. Y si nosotros nos damos cuenta desde el soporte, ¿cuánto ha caído? Un 25%, por ejemplo. Sí, pero obviamente no era la misma cantidad de dinero que hay impresa ahorita. Entonces aquí nosotros vemos que cada vez que se encuentra un imbalance ante una crisis, lo más probable es que el mercado siempre vaya a romper el soporte de ese imbalance. ¿Sí? Y después de ahí, que lo rompe, es donde está la verdadera compra. Bueno, pero, ¿por qué no respetan, vale? Ah, ya. Bueno, entonces esta es la zona de imbalance. Cada vez que rompe el soporte, nosotros tenemos que entrar es en el pullback. Acuérdense de eso. Si yo tengo la base, eso se lo explicaba ayer a los muchachos, el impulso, el mercado tarde o temprano me forma una base. Puede ser un retroceso, un doble suelo en esta zona o una acumulación. Él se va, tarde o temprano busca la liquidez y se va. Pero en este comportamiento que hemos visto en el mercado, lo que hace es que el mercado lo rompe porque es evidente que todo el mundo va a buscar compras en este punto. Y aquí es el mercado, se va, tiene el pullback y se va. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que buscar de todo lo que ha pasado en este punto. Buscar aquí y aquí vuelve a pasar. Vamos a cambiarle aquí a la vela. Aquí vuelve a pasar lo mismo. Mira, en este punto nosotros tenemos una zona de imbalance. Estamos hablando de los índices, ¿no? Que es a nivel macro. Aquí hay una zona de imbalance, ¿verdad? ¿Qué hace el mercado? Busca el soporte, pero lo rompe. Siempre, tarde o temprano lo rompe. Ahora, cuando él rompe el imbalance, cuando rompe el soporte que forma el impulso y hace el pullback, es en el pullback es que nosotros tenemos que entrar. Miren aquí pasó lo mismo. Vamos a buscar otra zona de imbalance. Aquí tenemos, a ver, aquí tenemos otro imbalance. El mercado engaña con un soporte, lo rompe, nosotros tenemos que entrar ya sea en este pullback, pero nosotros siempre tenemos que dejar que él rompa ante un movimiento agresivo, ¿no? Acuérdense que tiene que ser un movimiento agresivo, por ejemplo como este. Aquí hay un gap fuerte y hay una zona de imbalance. Voy a marcar, este es el imbalance. Mercado viene, aquí no lo rompió fue aquí. Aquí esto hubiese sido un stop que nos hubiese sacado al mercado. Pero bueno, estamos hablando del 70, imagínense eso. Imagínense que nosotros hubiésemos, esto es un stop loss válido, que rompe el soporte, se regresa, hace el pullback en este punto y aquí nos hubiese sacado. Eso es evidente, no todas las vamos a ganar. Sí, pero en el nivel macro, por ejemplo, en el nivel macro, ¿dónde está el imbalance? Aquí. Por ejemplo, no sé, Ángela, ¿dónde ve el imbalance fuerte en esta área? Yo voy a marcar un cuadro. Aquí. Por ejemplo, yo marco este cuadro. Y me van a decir en realidad cuál es el imbalance que tomarían. ¿Ustedes tomarían este imbalance? ¿O cuál tomarían? A ver, Ángela. ¿Y cuál? Yo agarraría este. Exactamente, porque ahí estábamos tomando el gap. Entonces, eso ayer me lo preguntaron después. Esto ayer me lo preguntaron. Tenés un delay. Sí, tenés un delay ahí. Bueno, entonces aquí, esto yo no lo tomo. Es decir, si hablamos de estructura, yo esto lo tomo como un movimiento, es decir, una compra corta, no un movimiento largo, porque nosotros acuérdense que tenemos que buscar es el soporte de todo el movimiento. Si nosotros medimos en el análisis semanal, yo tengo aquí un impulso, tengo una corrección, tengo otro impulso y tengo otra corrección. Entonces, en una corrección yo no puedo tomar eso como un gap o un cambio de tendencia. Yo dejo que buscar el imbalance principal de toda la estructura. Entonces, aquí otra vez el mercado rompe el suelo, ¿sí? Deja una caída y acuérdense que después de la caída
busco es el pullback de todo el movimiento y ahí es donde tenemos que entrar, ¿sí? Entonces aquí a lo largo de la historia el mercado o sea, es lo que puede repetir y aquí lo vuelve a hacer. Aparte de que aquí lo hizo, aquí lo volvió a hacer, mira, en esta zona. Aquí tenemos una zona de imbalance fuerte. El mercado rompe el soporte y se sigue yendo. Y así ha sido el comportamiento de todas las veces. Vamos aquí al movimiento actual. Vamos entonces a la época del 2000, que fue las .com y la subprime. ¿Dónde tengo yo el imbalance? Aquí, vamos a llevarlo aquí a esta zona. Aquí, vamos al análisis mensual un segundo. Borramos todo. Y nos vamos aquí. Miren, si nosotros revisamos todas las estructuras y por cada ciclo, el imbalance yo lo tengo en esta área. Voy a marcarlo aquí. Ahí está mi imbalance. ¿Sí? Esa es el área de imbalance. Tengo el movimiento fuerte, la vela que me da el rally y tarde o temprano viene a buscarla. Pero acuérdense que, o sea, lo que hay que dejar, que uno rompa el soporte. Si yo mido el soporte fue roto aquí. Este es el soporte que fue roto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dejar que lo rompa y se vaya. En el pullback, que fue esta zona, trabajando con el imbalance, es donde nosotros tenemos que entrar fuerte. ¿Por qué en el pullback? Porque él puede hacer un doble suelo y nos va a engañar. Entonces, después que haga ese movimiento o ese stop on, esa manipulación, pues ahí es donde nosotros tenemos que entrar fuerte. Y obviamente que confluya el movimiento del halving, el movimiento de cada 2 años, ¿sí? Que debería comenzar en el 2023. Entonces, aquí, si nosotros combinamos este movimiento, este pullback, confluye con este order block que está aquí y un gap grandísimo. Y bueno, de aquí se va al mercado y ya se va a lo que estamos repitiendo. Entonces, si nosotros observamos el ciclo fuerte, o sea, ante las crisis financieras, picos de crisis aquí, fin de crisis aquí. Y lo mismo pasó en el 29. Miren, lo mismo pasó en el 29. Vamos a buscar por aquí. Que era esta área. Por ejemplo, aquí era el soporte. Vamos a colocarlo aquí. Esta era la zona de imbalance. Este era el soporte. Y si medimos, por ejemplo, de aquí a aquí, dejó un ¿qué? Un 27%. ¿Sí? El soporte dejó un 27%. Ahora, si comparamos la crisis, es decir, comparando de suelos a crisis, en la zona actual, por ejemplo, del soporte o el imbalance de esta área a esta área, estamos hablando de un 17%. Es decir, del soporte fuerte mensual. Para esto lo voy a llevar yo al mensual. Y esto es solamente el inicio. Ahora, si nosotros vemos cuál es la zona de imbalance fuerte de la estructura, ¿sí? De toda la estructura, esto, estamos lejos del halving, ¿sí? Estamos lejos de la flexibilidad económica, ¿sí? Y si nosotros vemos la estructura, miren que todo siempre ha pasado lo mismo, cae pensando que es el suelo y se recupera, que fue lo que pasó aquí. Entonces para eso tenemos que ver la historia del mercado. Aquí el mercado tuvo un imbalance fuerte. ¿Qué hizo? Lo buscó, subió, engañó a la gente y cayó mucho más fuerte, ¿sí? En esta zona. Y terminó buscando en el pullback, es decir, este movimiento que está aquí. Entonces para eso, por ejemplo, nosotros vemos todo el movimiento y todo el comportamiento. Lo mismo pasó aquí, en esta zona. Aquí hay un imbalance fuerte. Perdón, un imbalance pequeño en esta zona. Aquí, que fue aquí. Nunca recuperan el 50% de la vela. El pullback se va. Mercado engaña a la gente y aquí es cuando cae. Más fuerte, buscando el imbalance más fuerte. Lo mismo pasó aquí, en esta zona. Y aquí ya estamos lejos de un rally alcista, pero cerca de un imbalance que ya lo está tocando y todavía le falta caer un poco más. Ahora, el verdadero imbalance de la estructura está aquí. Sí, por ejemplo, no es que yo lo diga, simplemente que observando el comportamiento del mercado es lo que puede pasar, ¿sí? Es lo que puede pasar repitiendo una recuperación. Acuérdense que después de una crisis la recuperación siempre ha tardado muchos años. Por ejemplo, mira esto, estamos hablando de 2281 días, ¿sí? Y así aquí también, aquí pasó prácticamente lo mismo. Por ejemplo, después de esta caída aquí pasaron 3440 días.
Y así cada crisis que, por ejemplo, aquí 4 años, lo mismo, aquí 4 años. Entonces, estamos hablando de que llegar aquí, por ejemplo, no garantiza de que vayamos a subir rápido, sino que probablemente vayamos a tener un movimiento repetitivo, por ejemplo. Digamos que puede pasar esto, que de aquí caiga. Voy a dar un ejemplo, ¿no? No quiere decir que vaya a ser así. De que el mercado haga este tipo de movimiento, ¿sí? De que aquí tenga un movimiento al alza, luego caiga otra vez, tenga el pullback que rompa aquí el suelo, tenga otro movimiento al alza y vuelva al mismo punto, como haciendo una especie de validando el suelo, pues así como hizo aquí, 3 veces, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que viene a mostrar el mercado? De que en este punto nosotros aquí estamos ante una crisis que no estamos viendo, de que por mucho que suba, lo más probable es que venga a buscar esta área de este imbalance, suba otro poco más, creando unos máximos cada vez más bajos y mínimos más bajos para venir a buscar definitivamente el movimiento. De que muy probablemente aquí el mercado rompa, juegue con nosotros, rompe el suelo, pero cuando ya valide el movimiento, es decir, que igual el suelo o lo rompa, lo más preferible es que lo rompa por la cantidad de impresión que hay en este punto y por las políticas monetarias que se están tomando, es que rompa el suelo y después de aquí tengamos un pullback. En ese pullback es donde nosotros vamos a empezar a trabajar cuáles son las zonas de reacción que yo tengo al alza a mi favor. ¿Sí? Por ejemplo, las zonas que yo tengo a mi favor para trabajar, es decir, por mucho que él se vaya, él tiene que venir a buscar esta zona. Aquí hay una zona al alza, aquí hay una zona al alza, aquí hay acumulación. ¿Sí? Entonces, estos son los puntos, por ejemplo, donde el mercado probablemente venga a buscar el pullback. Aquí, esta misma zona. Que rompa, así como lo ha venido haciendo. Rompe, apoya, toma el impulso, retrocede, pullback y para arriba. Pero eso tiene que pasar con los años. Claro, no estoy diciendo que va a ser en el 26, simplemente es una manera de llevarlo al gráfico, pero puede que pase mucho antes, en el 2023. Que estemos acá, rompamos, hacen el stop hunt, subimos, retrocedemos y en el retroceso es que empezamos a subir. Que se asemeja al halving, es decir, para el 2023, 2024 ya empezamos a tener un movimiento al alza. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Dame un segundito, dame un segundito. ¿Por qué les estoy diciendo esto ahorita? Porque acuérdense de que el Bitcoin y la bolsa van muy correlacionados. El hecho de que se haya descorrelacionado por un par de semanas, un par de meses, no significa que ya no se muevan igual. Yo una vez les dije que mientras el SP500, por ejemplo, podía caer, ¿sí? Y luego tener un pequeño retroceso, ¿sí? El SP500, Bitcoin podría caer y empezar a acumular. ¿Pero por qué acumula? ¿Sí? Porque no necesariamente la liquidez tiene que estar aquí, sino que la liquidez está esperando que sea vendida, sea ofertada en los índices para que Bitcoin tenga un descanso para seguir cayendo. Entonces, el que se haya descorrelacionado no significa que la bolsa haya cambiado el movimiento de Bitcoin o Bitcoin haya cambiado el movimiento y se haya hecho independiente. Porque si ustedes, por ejemplo, van al gimnasio, no sé, ustedes nunca han ido al gimnasio y por ir 2 meses al gimnasio no quiere decir que ustedes sean físico-culturistas. ¿Sí? Si ustedes pesan 150 kilos, son obesos y por hacer dieta 2 semanas no significa que van a ser delgados. ¿Sí? Entonces eso no tiene nada que ver. El mercado se descorrelacionó un poquito por fechas, pero no en el movimiento, sino que es cuestión de entender que por qué uno recupera y el otro sigue plano. Es porque está esperando que la liquidez sea ofertada en los índices para que Bitcoin o caiga definitivo o sube definitivo en caso de que sea viceversa. Eso es lo que me refiero. Dime, Ángela. Sí, 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 te escuchamos.
No, o sea, yo no, o sea, tienen que estudiar los índices, tienen que estudiar los índices y estudiar las acciones, estudiar los commodities y van a saber que no, el mercado porque se descorrelacione en unas semanas, un par de meses no significa que ya tomó su camino, no. Como les digo yo, los mercados más grandes son las bolsas de valores. Las criptomonedas, el Bitcoin no les llega ni a las patas, no les llega cerquita al mercado de Forex, al mercado de las bolsas de valores. El que domina siempre va a ser el SP 500, el Nasdaq, el Dow Jones. Entonces, ¿qué es lo que hay que tomar en cuenta? De que cuando una persona o un movimiento, perdón, un mercado descansa, simplemente se cansó de la volatilidad y le está pasando, se están transfiriendo el capital que hay aquí para este lado. Exactamente. Entonces aquí, ¿qué pasa? Que él sabe que ya el movimiento está por noticias fundamentales, por energía, lo que sea con el Bitcoin, va a ser un movimiento plano y aquí aprovechan el movimiento fuerte para recuperar, por ejemplo, y ganar un poquitico de plata. Cuando ya tiene el movimiento, la corrección, estos mismos que se pasaron, eso, cuando se pasan para acá, venden todo, el movimiento cae y aquí, ¿sí? Lo que se dejaron de ganar por el movimiento plano, aquí es donde empiezan de verdad a engañar a la gente. Es decir, lo que se llama el stop hunt o lo que se llama en Wyckoff el sprint. Aquí engañan a la gente y aquí es cuando cae mucho más fuerte. Entonces ganan doble. ¿Sí? Por eso es que un movimiento es plano, pero es por una descorrelación que existe en el mercado. Y el movimiento hay que saber entenderlo. Es decir, dónde están los gaps, dónde están los imbalances, dónde está la zona fuerte, pues. Entonces no es que ya Bitcoin va a tomar desde mi punto de vista y lo que la experiencia que hay en el mercado, que no lo va a hacer. No se dejen llevar por eso, simplemente es una manipulación más, un engaño más del mercado, un miedo más. Y la gente va a creer eso. Ok. Acu- acu- Acuérdense que aquí yo, por mucho que diga 5.000, 11.000, no quiere decir que tenga la razón. O sea, aquí no se trata, bueno, no sé, que hay traders que quieren tener la razón o que quieren que... Aquí se trata de trabajar la probabilidad. O sea, estar preparado para esos precios. Si llega, pues está preparado para esos precios, pero no es que quiera tener la razón, ni que vaya a llegar ahí, ni que tal, sino hay que estar preparado a que llegue ahí. Eh, Sí, ya voy. Para el que me estaba pidiendo KNC, miren, yo les había compartido esto en el canal, eh, de que aquí el mercado iba a tener bueno, lamentablemente no se dio, pensé que se iba a dar, pero bueno, aquí en este punto, un rebote y que la compra fuerte, de hecho la entrada está ahí, es en este punto, o sea, aquí en este soporte. Pero, ojo, esto no es que exactamente va a ir ahí y tal, porque puede sacarnos el stop. Acuérdense de lo que le acabo de explicar en el SP 500, de que este es el suelo, de que aquí, ya aquí no hay un imbalance. Miren, a esto es lo que me refería, por ejemplo, ven esta vela que está acá. Si el SP 500 hubiese tenido esta vela, no es necesario que caiga y rompa el soporte. Entonces, por esa misma razón yo la coloqué aquí, de que en este punto aquí es el soporte, aquí ya el imbalance fue cubierto y que no necesariamente podemos romperlo, pero existe la posibilidad de que la rompa. Entonces esta área, por ejemplo, es la que yo tengo ahorita, pero a medida que vayamos bajando, pues nosotros tenemos que ir viendo si entramos más abajo, entramos más arriba, o si el mercado, por ejemplo, baja de golpe, nos rompe la zona y de repente tiene un pullback y entramos en el pullback. Entonces, por ahorita yo mantengo esta zona por todo lo que viene pasando, de que este es el suelo, de que viene a buscar liquidez, es decir, la zona de demanda, pero ya el imbalance fue balanceado, como quien dice. ¿Sí? Y también pues tomando en cuenta de que
hay unos imbalances muy fuertes. Uno de que este es el rango, ¿sí? Digamos que este es el soporte, ya que el mercado lo rompió. Y si hablamos de Wyckoff, acuérdense de Wyckoff, donde el mercado tiene la manipulación, sale, hace el sprint, de aquí tiene el punto de control 2 se va, hace la pauta plana y luego sigue subiendo. ¿Por qué lo veo de esa forma? Porque aquí hay un imbalance, aquí hay un imbalance y aquí hay otro imbalance. Entonces puede venir a buscar la zona de rango, es decir, el techo del rango, que vuelva a caer, no pasa nada, porque aquí al final, a largo plazo, estamos hablando de a largo plazo, de que si llega a la parte superior del rango, son un 200% de crecimiento. Y si cubre el gap completo o la zona de imbalance, estamos hablando de un 470% que se puede dar en el mercado. Entonces es cuestión de tiempo, es cuestión de años. Es decir, el que ponga, no sé, un dólar se lleva el 400%, $1000 el 400%. Entonces esto es un proyecto bastante bueno que puede dar buena ganancia en KNC. Eh, a ver quién más tiene la mano levantada por ahí. Cibrián. Dime, Cibrián. Acuérdate que el DXY mueve al dólar como tal, ¿no? No a los índices. O sea, el DXY es independiente de los índices. Sí tiene correlación, pero es independiente. Entonces, por ejemplo, al DXY yo todavía le veo, mira, yo le veo subida, ¿no? Acuérdense, yo les compartí uno, un análisis que decía, o cae en la zona amarilla por estructura, pero por fecha es agosto del 2024. En agosto del 2024 el 8 más o menos por ahí, agosto del 2024 es donde no sabemos en qué zona va a caer en el 2024 agosto, pero sabemos que por ciclo el 2024 es caída para el DXY y esa caída es subida para los índices y es subida para el Bitcoin y confluye con el halving, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos dos zonas, que esta estructural y tenemos la fecha que es fundamental, agosto 2024. Entonces, ¿qué pasa? Que él puede caer y el mercado puede subirse un poquitico más. Y luego aquí recuperarse otra vez y por fecha aquí caer. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta en el DXY. ¿Sí? Y también, por ejemplo, en la dominancia de Tether, yo les comentaba que la caída del Bitcoin pudiese tener un fin a medida que la dominancia de Tether tenía que buscar esta área, es decir, aquí la oferta. Bitcoin caía y aquí era la subida del DXY. Entonces tiene que confluir. Al DXY le falta más o menos lo que le falta a la dominancia de Tether para llegar a la zona de venta. La dominancia de Tether cae, DXY cae y Bitcoin debería subir. Pero para que Bitcoin suba, tenemos que irnos al VIX. Son tres cosas que tienen que confluir. El VIX tiene que entrar en esta zona. Es decir, el VIX, lo mismo que le falta subir, mira, a la dominancia de Tether. ¿Sí? Sube la dominancia de Tether, sube el DXY. El VIX, que es este, también tiene que subir. Es decir, tienen que subir tres índices, entrar en zona de venta, Bitcoin entrar en zona de compra para que suba. Acuérdense que si estos caen, ¿sí? Si estos caen, es beneficioso para el mercado cripto y para los índices. Si estos suben, es negativo porque los índices y el mercado cripto caen. ¿Sí? Y entonces si nosotros vemos, por ejemplo, Bitcoin, yo les había compartido la zona del CBDD, que es la transferencia de los antiguos inversores a los nuevos inversores. Estructuralmente y todo esto, pues ya sabemos que la probabilidad de llegar a 5000 puede ser que suceda, ¿sí? Sí, existe. Los 11.000 sí, o sea, es más alcanzable los 11.000, pero si nosotros vemos acá, por ejemplo, yo creo que lo borré, ¿no? Ah, bueno, aquí está, mira. Esta, ¿sí? De los 15.000, 14.000 y pico, es lo que yo tengo. Vamos a estar aquí, denme un segundo, creo que no lo tengo a la mano. Denme un segundo, creo que es el MBT Price Model.
Vamos a buscarlo aquí más o menos. Ok, aquí. Lo que es el CBDD que yo les decía, que es la transferencia de los antiguos inversores a los nuevos inversores. Esta línea púrpura que ven acá. Y ahorita se encuentra en 15.600. ¿Sí? Si nosotros vamos a los 15.600, por ejemplo, miren que aquí es una zona de acumulación. Es decir, zona de manipulación. El mercado puede llegar ahí y tener una reacción al alza. No es un cambio de tendencia, una reacción al alza que va confluyendo con, ¿se acuerdan lo que hay en el SP500? Que hay un imbalance, el mercado puede llegar a ese imbalance, cubrirlo, tener una reacción y buscar la parte más baja. Eso es lo que puede hacer el Bitcoin, seguir cayendo hasta las 11.000, recupera y luego cae a los 5.000 y después de ahí es por fechas, ¿sí? El halving, el Nasdaq ciclo cada 2 años, el DXY, la dominancia de Tether, o sea, son muchas cosas. Porque acuérdense que en la dominancia de Tether yo también tengo de que el fin del crash está aquí. O sea, él puede bajar dándole subida al Bitcoin, pero puede recuperar para darle una caída más al Bitcoin. Y de aquí es el movimiento del halving alcista, pero el crash puede finalizar aquí. Eh, Adicional a eso, lo mismo con el DXY. El DXY tiene una zona mucho más arriba, una zona más fuerte, que confluye con la fecha. Eh, También, por ejemplo, si nosotros vemos aquí el rendimiento de bonos, por ejemplo, los bonos de deuda, perdón, los bonos de deuda. A medida que se va acercando a esta zona, hay una posibilidad de que el mercado vaya a caer mucho más, que es la subida que le falta, es la subida que le falta al DXY, ¿sí? Pero aquí funciona al revés. A medida que va cayendo, todo cae. Perdón, a medida que va entrando a la zona de venta, a la zona de oferta y caiga, todo va a caer. El, 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 los bonos del mercado. Esta, bueno, este se mueve de manera diferente, no vamos a enredar ahorita con este. Este sí se mueve igual, por ejemplo, la madurez del mercado a 5 años de los bonos del tesoro, que es lo mismo del rendimiento de deuda. A medida que va entrando a una zona de oferta y caiga, todo va a caer. Entonces miren que los bonos o la madurez del mercado de bonos, pues ya está entrando en liquidación, es decir, van a empezar a vender. Pero esa venta crea una inflación porque va a haber más dólares, pero como estamos fuera de fecha, no quiere decir que esa cantidad de dólares sea un movimiento alcista para el mercado. Por eso es que hay que saber interpretar las noticias. Eh, este es el de 10 años. Entonces aquí, por ejemplo, estas son las zonas y todavía quedan zonas más fuertes arriba, por ejemplo aquí. Cada vez que se consigue con soportes, perdón, con resistencia, es donde el mercado cripto cae. Ya aquí estamos ahorita a punto, ahorita porque está cerrado, pero si esto llega a tener un mínimo retroceso, la caída de Bitcoin va a ser fuerte. La caída de Bitcoin va a ser fuerte. Y esto lo van a ir confluyendo a medida del movimiento. Mientras estamos en resistencia y cae, al día siguiente cae Bitcoin. Si estamos en un soporte o aquí lo hace soporte y sube, pues Bitcoin sube con el mismo movimiento. Entonces hay que estar pendiente con los rendimientos de deuda del mercado de Estados Unidos, por ejemplo. Eso es una de las principales ayudas que hay que tener a nivel macro. Entonces aquí yo también lo tengo como el DXY, mira, en el 2024. Lo tengo por estructura, es decir, que si el mercado cae aquí, pues yo compro. Pero si caemos en fecha, es decir, donde me agarre. Si el mercado por más que suba y de repente tiene una caída aquí y me cae de agosto 2024 o el halving abril 2024, yo compro porque es fecha, no es estructura. No sé si eso más o menos aclara un poquito más el panorama, o debería.